Comentario de Segunda de Reyes capítulo 1. ¿En grave peligro? Solo Dios tiene el poder de salvarte. Versículo 1. Se rebeló Moab. El segundo libro de los Reyes continúa la narración del reinado de Ocosías, en Israel, que comienza en Primera de Reyes 22, 51. La división en este punto entre el primero y el segundo libro de los Reyes es puramente arbitraria. David había subyugado a Moab, Segunda de Samuel 8, 2. Después de narrar este acontecimiento, la escritura guarda silencio, por un tiempo, en cuanto a la suerte de Moab. Esa nación probablemente recuperó su independencia durante los disturbios que siguieron a la muerte de Salomón. Según la piedra moabita, Omri y Acab oprimieron a Moab, pero la muerte de Acab y la enfermedad de Ocosías dieron a Moab la oportunidad para rebelarse. Pues era común en el Antiguo Oriente que los subyugados se sublevaran a la muerte del rey. El relato bíblico acerca de Moab prosigue en 2 Segunda de Reyes 3, 24 al 27. Versículo 2. Ocosías cayó. Probablemente el rey estaba asomado a una ventana de uno de los pisos superiores de su palacio, ver capítulo 9, 30. En el Oriente es costumbre, hasta el día de hoy, que las ventanas estén cerradas con celosías de listoncillos de madera entrelazados que se abren hacia afuera. Por lo tanto, si no están firmemente aseguradas, el que se apoye en ellas fácilmente puede caerse hacia afuera. Baal-Zebub. Literalmente, señor de las moscas. En el Antiguo Oriente se adoraba a los dioses moscas. En el NT, Belcebú es el príncipe de los demonios, Mateo 10, 25, Mateo 12, 24, Marco 3, 22, Lucas 11, 15, 18 y 19. La mayoría de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento tienen la forma Belzebúl, que significa, el Señor es soberano. En los textos de Ras Chambra se encuentra la forma ZBLBL Arts, que es similar a la inflexión griega. La mención de esta deidad en textos antiguos, tales como los de Ras Chambra, muestra su gran antigüedad. Ecrón. Era la ciudad que estaba más al norte de las 5 principales ciudades filisteas. Se creía que el dios de Ecrón daba información sobre acontecimientos futuros, y por eso se lo consultaba mucho. Versículo 3. El ángel. Esta no fue la primera vez que un ángel se apareció a Elías. Cuando el profeta huyó de Jezabel, el ángel del Señor se apareció al descorazonado fugitivo para consolarle y confirmarle. Primera de Reyes 19, 5 y 7. Ahora el ángel lo envía para encontrarse con los mensajeros del apesadumbrado rey, que en su extrema necesidad buscaba la ayuda de los dioses de los paganos. Poco después el ángel se apareció otra vez a Elías para instruirle concerniente al pedido de Ocosías. Segunda de Reyes 1, 15. Vais a consultar. Durante el reinado de su padre Acab, Ocosías había presenciado muchas de las maravillosas obras de Dios. Conocía bien el poder divino para ayudar, y también sabía cuán terribles habían sido los castigos de los transgresores. Que ahora él se volviera a un dios de Ecrón significaba negar a Jehová y exponerse a sus castigos. Versículo 4. Ciertamente morirás. Los que se apartan del verdadero Dios recurren a los dioses de los paganos, no encuentran vida, sino muerte. Solo Dios, el autor de la vida, tiene poder para sanar y restaurar. Cuando Satanás promete sanar mediante una falsa religión, es solo para colocar a los individuos bajo el dominio de su cruel voluntad, y dominarlos luego con un poder que parece imposible de quebrantar. Versículo 5. Os habéis vuelto. Cuando los mensajeros regresaron tan pronto de su misión, Ocosías se dio cuenta de que no podían haber completado su viaje de Samaria a Ecrón, unos 60 kilómetros, y quiso saber la causa. Versículo 6. Un varón. O bien los mensajeros no reconocieron a Elías, o pensaron que era mejor no revelar al rey quien había pronunciado la advertencia. Tú envías a consultar. El envío de una delegación, por parte de Ocosías, para consultar al dios de Ecrón, mostraba un abierto y público desprecio por Jehová. Era un insulto a la majestad de los cielos, quien no podía permitir que esto quedara impune. Israel debía aprender que los dioses de los filisteos no tenían poder para ayudar en la hora de necesidad, y que Jehová aún reinaba sobre su trono eterno. Versículo 7. ¿Cómo era? Tan pronto como oyó el mensaje, Ocosías pudo darse cuenta que solo podía venir de Elías, porque ¿quién otro hablaría con tal certeza y valor? El rey conocía bien la apariencia del profeta, por eso pidió una descripción para identificarlo. Versículo 8. Un varón que tenía vestido de pelo. Las palabras probablemente describan a un hombre de ondeantes guedejas y barba y cabello abundantes,
o bien puedan referirse al manto de pelos que Elías vestía. Un cinturón de cuero. Era un manto de cuero o piel. Los judíos usaban, por lo general, vestimentas de lana o lino, suaves y cómodas, pero estas no habrían sido adecuadas para Elías por las difíciles circunstancias en que estaba forzado a vivir. Juan el Bautista usaba un manto de pelo de camello y un cinturón de cuero, Mateo 3, 4, Mateo 17, 12 y 13, igual que su precursor. Versículo 9. Capitán de 50. Ocosías odiaba al profeta, pero le temía. El mensaje de condenación no provocó el arrepentimiento del rey. Sabía que estaba por morir, pero, lleno de amargura y enojo, se empeñó en mandar a buscar al profeta para impedir, si fuera posible, la sentencia amenazadora. Para intimar al profeta, envió un pelotón de 50 hombres armados. Versículo 10. Fuego del cielo. Fue una necedad que Ocosías recurriera a una amenaza, en un esfuerzo por persuadir a Elías para que se retractara de su pronunciamiento de condenación. Con esto mostraba el rey que mantenía la misma actitud manifestada por su padre. Acab había hecho responsable a Elías del desastre que causó la sequía en Israel, Primera de Reyes 18, 17. Ahora Ocosías, con un razonamiento igualmente perverso, culpaba a Elías de las consecuencias que sabía que seguramente le sobrevendrían por la palabra del profeta. No podía permanecer impune tentativa tan despótica para dominar al profeta, hasta el punto de trastornar los planes de Dios. La ira divina cayó sobre la compañía de soldados. En contraste con la soberbia y la rebelión de Ocosías resaltaron la majestad y la supremacía de Dios. En Lucas 9, 52 al 55 hay una alusión a este incidente. Versículo 11. Otro capitán. En el segundo envío de 50 hombres Ocosías puso de manifiesto su perversidad y porfía. Había recibido una evidencia abrumadora del desagrado divino por su proceder, pero decidió continuar obstinadamente en sus propósitos temerarios. Versículo 13. Se puso de rodillas. El capitán del tercer grupo de 50 hombres se humilló delante de Dios. Se acercó a Elías sobre sus rodillas, pero no como adorador sino como suplicante. Sabía que si manifestaba el mismo espíritu de los primeros dos capitanes correría la misma suerte. Versículo 14. Sea estimada. En lugar de mandar a Elías que se presentara delante del rey, el capitán pidió misericordia a fin de que se le preservara la vida. No había osadía ni desprecio hacia el profeta, como evidentemente había sucedido en los dos primeros casos, y Dios aceptó ese respeto y temor. Versículo 15. Desciende. Dios no permitiría que su siervo fuera obligado por el inicuo rey. Ocosías había tenido la evidencia de una asombrosa manifestación del poder divino, pero se resistió a humillarse delante del Altísimo. Merecía un mensaje de severa reprensión, y Elías fue comisionado para ir con los soldados a transmitírselo. Se le dijo al profeta que no temiera. Después de hacer descender fuego del cielo en el Carmelo, Elías había sucumbido bajo sus temores ante la ira de Jezabel. Ahora se le advirtió explícitamente que no temiera al rey, a pesar de esas tres manifestaciones de la ira de Ocosías. Versículo 16. Ciertamente morirás. El moribundo monarca estaba ahora frente al profeta que había tratado de intimidar. Sin embargo, no era Elías sino Ocosías quien en este momento estaba por escuchar su sentencia de muerte. El rey se había apartado del Dios de Israel, y se había vuelto a un despreciable ídolo de una ciudad filistea. Y en lugar de dar testimonio del poder de Jehová delante de los paganos, enemigos del pueblo de Dios, dando gloria a su santo nombre, había atraído vituperio sobre el nombre del Señor. Entonces Elías, sin temor, presentó claramente al rey el terrible precio que debía pagar por su apostasía. Versículo 17. Y murió. Ocosías permaneció impenitente hasta su muerte, aborreciendo a Dios y completamente impotente delante de su siervo. Como rey de Israel, en un tiempo cuando Dios estaba listo para manifestarse de maneras tan maravillosas, Ocosías tuvo delante de sí una oportunidad excepcional para apartar a su pueblo de los caminos del mal y conducirlo por sendas de justicia y paz. Pero fracasó. Descendió a la tumba mientras el mensaje de la reprensión divina resonaba aún en sus oídos. Tal es el fin de los que se resisten y desafían al Espíritu de Dios. Joram. Otro hijo de Acab que al parecer recibió el mismo nombre de Joram de Judá, hijo de Josafat. El segundo año. En el capítulo 3:1 se dice que Joram ascendió al trono en el 18º año de Josafat. Este doble cómputo de la ascensión de Joram en Israel es un dato clave,
porque señala que Joram de Judá ya reinaba antes de la muerte de su padre. El 18º año de Josafat fue a su vez el segundo año de la corregencia de Joram. De esta manera, Joram comenzó evidentemente la corregencia con su padre en el 17º año de Josafat. Comentario bíblico adventista del libro Segunda de Reyes capítulo 1.